Bueno, acá en la pregunta me dan las coordenadas de tres vértices de un triángulo y hay que demostrar que la intersección de las medianas se da justamente en esta coordenada. Si me hablan de la intersección de las tres medianas, se está refiriendo al baricentro, ¿no? Entonces me dicen que la coordenada del baricentro es justamente este punto. Entonces, vamos aplicando nuestras propiedades, vamos a hallar justamente estas coordenadas. En primer lugar, vamos a dibujar aquí un triángulo, ¿no? Me dan que la coordenada del punto A, B y C, tal cual como dice ahí, lo vamos a colocar acá. Punto A, X1, Y1, punto B, X2, Y2, punto C, X3, Y3. Muy bien. ¿Qué propiedades tiene este baricentro? Que es la intersección de las tres medianas. Vamos a poner el nombre, baricentro. Se dice que el baricentro está a una distancia proporcional entre el extremo y el vértice. ¿Sí? La distancia desde el vértice al baricentro es el doble de la distancia del baricentro hacia el extremo de la mediana. Si acá es n, acá es 2n. Ahora, ¿eso cómo lo vamos a demostrar? Pues trazando unas paralelas. Voy a trazar paralelas. ¿A quién? Paralelas a mi mediana. ¿A cuál de ellas? A cualquiera. Vamos a demostrarlo solamente en una de ellas. Si acá yo tengo una mediana, voy a trazar su paralela. Por ejemplo, vamos a indicar esta mediana AF. Trazaré una paralela desde D. Y también trazaré una paralela desde E. De esta manera es como yo voy a demostrar la propiedad del baricentro. Como es baricentro, voy a decir D es punto medio de AC, E es punto medio de AB. Este segmento de aquí mide lo mismo que este. Entonces, para el triángulo AFC, acá tengo un punto medio y tengo una paralela a un lado, ¿no? O sea, AF sería, por ejemplo, el lado de este triángulo. Para este triángulo de aquí, ¿sí? AF es un lado y acá tengo una paralela en el punto medio. Es decir, tengo una base media. ¿A dónde va a llegar? Justamente al punto medio. ¿De quién? De FC. Si este segmento fuera M, este segmento también sería M. Y de la misma forma, hacia el otro lado, E es punto medio de AB, así que estoy trazando una paralela a, a este lado AF, justamente por el punto medio, también es base media. Estos dos segmentos tienen que medir lo mismo. Ahora, como F es punto medio, ¿no? Pues mediana, todo esto de aquí mide 2M, así que todo esto de acá también debe medir 2M. Y si ahí está el punto medio, aquí es M, aquí es M. Entonces los cuatro segmentos miden lo mismo, M, M, M. Y de aquí, usando el teorema de Tales, podemos demostrar la proporcionalidad. Si estos segmentos miden lo mismo, por paralelas también voy a encontrar lo mismo. Entonces voy a marcar aquí lo siguiente. Este segmento es M, este segmento es M, este segmento es M. Los tres segmentos de igual medida. Por lo tanto, en esta otra línea BD también tenemos tres segmentos y por el teorema de Tales, ¿no? Si ellos son iguales, estos de acá también serán iguales. Es decir, este segmento es N,
Este también es n, él también es n. Y ahí queda demostrada la propiedad, ¿no? De O hasta D, ¿cuánto mide? N. Y de B hasta O, el doble, 2n. Entonces ahí tenemos nuestra propiedad. Vamos a quitar esto de aquí. Entonces, según la geometría, ya sabemos entonces que la relación es de 1 a 2. Entonces vamos a usar esa relación de 1 a 2 para poder hallar las coordenadas del barycentro. Solo indicaremos acá. Él es n, él va a ser 2n. Para hallar el punto que está entre, por ejemplo, A y C, ¿sí? Este punto yo lo puedo definir dependiendo de qué relación están los segmentos determinados, ¿sí? Acá, por ejemplo, D es punto medio. Este segmento es igual que este segmento. Es decir, están en la relación de que de 1 a 1, ¿no? Y acá es como 1A, acá también es de 1A. En cambio, el baricentro está en relación los segmentos de 1 a 2, ¿no? Acá es 1n, acá es 2n. Entonces, para yo hallar las coordenadas del punto D, la coordenada X del punto D y la coordenada Y del punto D, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, con la propiedad, ¿sí? Propiedad del punto medio. El X del punto D, ¿a qué va a ser igual? Se hace la proporción cruzada. A, su valor es x1 y lo voy a multiplicar por 1. Es como 1. Y en C, su x es x3 y también lo multiplicaré por este otro 1. ¿Por qué? Porque quiero buscar un punto que esté en proporción de 1 a 1. Ahí está. Y abajo, entre la suma, ¿no? 1 más 1, 2, ¿no? Si yo resuelvo aquí, voy a encontrar también la definición del punto medio, ¿no? Justamente la suma de los x, x1 más x3, dividido entre 2. Y si yo busco la coordenada en las ordenadas del punto D, será lo mismo, ¿no? Y1 más Y3 sobre 2. Ya tenemos esto de aquí. X1 más X3 sobre 2. Y el otro Y1 más Y3 sobre 2. Ahora, tenemos el punto B, X2, Y2. Tenemos el punto D. Aquí están las coordenadas. Y vamos a hallar el punto O, ¿no? Que es el baricentro. ¿En qué proporción están? De 2 a 1. Entonces vamos a usar lo que estamos haciendo acá, ¿no? Para encontrar sus coordenadas. Siempre es en forma cruzada, ¿sí? Si acá multipliqué por 1, era por el 1 de este otro lado, ¿no? Y si el x3 lo multiplico por 1, era por el 1 del otro lado, es cruzado, ¿sí? Por una proporción inversa, pues. Entonces vamos a ver acá. En el punto O, vamos a ver su coordenada x y y. El x del punto O, ¿a qué va a ser igual? Entonces aquí vamos a colocar, ¿no? El punto x2, ¿por cuánto? Bueno, el otro segmento es como 1, allá, por 1. Más el punto en D, ¿cuánto vale? X1 más X3 sobre 2. ¿Y por cuánto lo voy a multiplicar? Bueno, por el otro valor, por el 2 que está acá. La X por el 1 de aquí y el otro valor de XD por el 2 que está aquí. Y dividido entre la suma de las proporciones, como 1 y como 2, 1 más 2. Entonces, justamente aquí se genera la propiedad, ¿no? 2 con el 2 se cancelan. ¿Y qué me estaría quedando? X2
más x1 más x3. Ordenándolo, sería x1 más x2 más x3. ¿Dividido entre cuánto? Entre la suma. 1 más 2 dividido entre 3. De forma análoga, vamos a hacer lo mismo para el y. Sería casi lo mismo, ¿no? Entonces, la variable y en el punto O, ¿a qué va a ser igual? Lo mismo, ¿no? En este caso ahora va a ser y2. ¿Y2 por cuánto? Por la proporción 1 del otro extremo, ¿no? Por 1. Y el otro punto yd es y1 más y3 sobre 2 multiplicado por la proporción del otro lado, que es el 2. Y acá también cancelamos. Dividido, por supuesto, entre la suma. 1 más 2. ¿Qué nos queda? Bueno, otra vez ordenamos. Me va a quedar y1 más y2 más y3 dividido entre 3, ¿no? Y ya tenemos la demostración. Justamente lo que nos dice acá. Ahí está. Variable x y variable y. Ahí queda demostrado. Ahora, la siguiente pregunta nos dicen que sea L1 una recta horizontal que intercepta L2 en el punto 3, 4. Determine la ecuación de L2 sabiendo que su pendiente es negativa y que el área del triángulo formado por las rectas y el eje OY es 10. Entonces vamos a dibujar esto. Acá tenemos un plano cartesiano. El punto 3, 4. ¿Dónde estará el punto 3, 4? 3 en X, 4 en Y. Ahí está. Por este punto pasa una recta horizontal. Si ya me está diciendo que es horizontal, es decir, que es paralela al eje X. Ahí está. Esa recta es la recta L1. La recta, ahí está la recta L1. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la recta L2? Sabiendo que es una recta de pendiente negativa. ¿Sí? Y que se cruza justamente con L1 en este punto, ¿no? Acá está. L1 intercepta a L2. Ahí va a cruzar. Dibujamos la recta L2. Podría ser así, pero ahí sería dependiente positiva. Para que sea dependiente negativa, tendría que ser al revés. Más o menos vamos a hacer por acá el trazo. Ahí está. ¿Cómo se le va la pendiente? Ahí está. Supongamos que más o menos pasa por ahí. Listo. Ahora vamos a ver las coordenadas, ¿sí? Este punto es el punto 3, 4. Quiero saber la ecuación de la recta L2. Para uno conocer la ecuación de una recta necesita dos puntos. Yo tengo un punto aquí. Lo que me faltaría conocer sería el otro punto, ¿no? El punto que está acá. Llamémosle el punto A. ¿Qué coordenadas tiene? Bueno, aquí tenemos que son perpendiculares, ¿no? Porque como la recta es horizontal, con el eje Y van a ser perpendiculares. Bueno, acá lo podríamos calcular contándolo a distancia, ¿no? Este punto que está aquí sería el punto 0,4, ¿no?
En X es 0 y 4 sería en Y. ¿Cuánto mide esta distancia? Ahí mismo, ¿no? En el eje Y no cambia, en el eje X de 0 a 3 la distancia aquí va a ser de 3 unidades. El punto A también tiene como coordenada 0, porque está sobre el eje Y un valor más que no sé cuánto vale. Llamaremos, por ejemplo, N, 0N. ¿Qué distancia hay entre estos dos puntos que están sobre el eje Y? Como la abscisa es 0, solamente tendría que ver la diferencia de las ordenadas. N menos 4, ¿no? Esta distancia va a ser N menos 4. Acá también restamos, ¿no? 3 menos 0, la distancia era 3, ¿no? Entonces acá igual, N menos 4, esta distancia es N menos 4. Área del triángulo es 10. Pero el área del triángulo, base por altura sobre 2, ¿no? En este caso, como es rectángulo, producto de los catetos sobre 2. Este lado que vale 3, el otro que vale N menos 4, el producto dividido entre 2, ¿sí? La fórmula del área del triángulo, base por altura sobre 2. Según el problema, esto es igual a 10. ¿Cuánto vale? No. Este 2 pasa multiplicando. 2 por 10, 20. El 3 pasa dividiendo. Perdón, N menos 4. N menos 4 dice. El 3 pasa dividiendo, serían 20 tercios. Y bueno, para hallar N, el 4 sumando, sería 20 tercios más 4. Y la suma me daría 32 tercios, ¿no? O sea, el punto N, la coordenada N es casi 11, ¿no? Bueno, acá lo hemos dibujado un poco arriba, tendría que ir por acá. ¿Cómo hallaremos la ecuación de la recta L2? Usando la propiedad de la pendiente, ¿no? Para hallar la ecuación de la recta L2, ¿sí? Vamos a calcular su pendiente. ¿Cómo calculo la pendiente de una recta? Tomando dos puntos, ¿no? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces ya tenemos dos puntos y adicionalmente tomaremos un punto cualquiera. ¿Qué punto? XY. Ahí está, un punto XY cualquiera. Y calcularemos la pendiente. A ver. Vamos a tomar para hallar la pendiente, por ejemplo, este punto XY y el punto 3, 4. Entonces, haremos X, Y2 menos Y1. Restamos las Y's. Y menos 4. Y en el denominador restamos las X. En el mismo orden, X menos 3. Y en la otra igualdad tomaremos dos puntos conocidos. En este caso el punto A, que es 0n, porque ya sé que n vale 32 tercios. Ese sería el punto 0, 32 tercios. Y el punto 3, 4. Y haremos lo mismo. Diferencia de las y sería 32 tercios menos 4. ¿Listo? Dividido entre la diferencia de las x. Si restamos en ese orden, también acá sería el 0 con el 3. 0 menos 3. Y listo. Acá al desarrollar esto encontraremos la ecuación de la recta de L2.
que tenemos aquí, y menos 4 sobre x menos 3. Acá 32 tercios menos 4 es 20 tercios, ¿no? Dividido 0 menos 3 es menos 3. Pero acá haciendo la división y acomodando el signo un poco, sería menos 20 90. Esa es la pendiente de la recta, menos 20 90. Bueno, aquí para terminar de resolver, multiplicaríamos en A. Bueno, el 9 pasaría multiplicando a y menos 4 y el x menos 3 pasaría multiplicando al menos 20. Seríamos 9y menos 9 por 4 36. Acá tendría menos 20x, menos por menos más 20 por 3 es. Pasando todo a un solo lado, tendríamos la ecuación de la recta de L2, que sería 9y, el 20x también pasa sumando, más 20x, el 60 pasa negativo, menos 36 menos 60, menos 96. Todo esto es igual a 0. Y aquí estaría la ecuación de la recta L2. ¿Qué pendiente tiene esa recta? Acá estaba, ¿no? Menos 20, 90. Ahí estaría la ecuación de la recta. Sería todo para esta pregunta.